cómo se relaciona esto con las estructuras internas, como pueden ver a su lado derecho, y qué estructuras internas, además de lo que usualmente vemos, también deben de recordar, ¿no? Casi todos pues recuerdan, ¿no?, el nervio óptico, sus vasos y sus diferentes zonas, ¿no? La parte del polo posterior, la periferia media, etcétera, ¿no? Hasta la hora. Pero olvidamos, ¿no?, que, por ejemplo, en algunos pacientes son muy fácilmente visibles los nervios ciliares largos, ¿no? Las arterias ciliares largas también pueden ser visibles, y algunas arterias ciliares cortas, ¿no? O sea, eso es importante porque cuando colocamos láser o hacemos algún tipo de procedimiento en la retina, justo este nivel horizontal de los nervios ciliares largos puede ser más doloroso, ¿no? Y hay que tener eso en cuenta, ¿no? Bueno, algunos otros detalles que, por ejemplo, la pars plana del lado temporal suele ser menos cerrada, menos aserrada y con menos cantidad, ¿no?, de valles y de estructuras, ¿no?, que en la contraparte nasal, ¿no? Pero bueno, si tenemos la oportunidad, hablaremos un poco más a detalle de la anatomía. Y bueno, no voy a entrar en discusión de que si se puede ver un ojo sin dilatar o no, pero lo ideal, cuando nosotros evaluamos un paciente en nuestra área de retina, pues tenemos que ver el ojo dilatado, ¿no? La mayor parte de estructuras, el mejor detalle, para que entre más luz, para que podamos evaluar con más claridad, definición, es que entre más luz, ¿no? Más adelante voy a hablar un poco de la óptica y se van a dar cuenta que la cantidad de luz que entre va a determinar, pues, la calidad de imagen que podamos ver, ¿no? Y también muchas veces el campo visual que tengamos, ¿no? Entonces, hay que dilatar a los pacientes, ¿no? Y cuando uno evalúa un fondo de ojo, pues hay que dilatar ambos ojos, no hay que dilatar solo el ojo afectado, ¿no? Si bien es cierto, el paciente puede tener una patología en un ojo, el ojo contralateral debe ser evaluado. Se sabe desde antes, se corroboró ahora y se tiene muy en claro de que muchas patologías que pueden afectar un ojo tienen algunos hallazgos en el ojo contralateral, no necesariamente iguales, no necesariamente en la misma zona. Un ejemplo, ¿no? Hace poco hablaron de la degeneración macular y los hallazgos que tienen a nivel de la zona periférica. Y es cierto, ¿no? Pacientes con degeneraciones maculares típicas que afectan al ojo, digamos, de un ojo, pueden tener afectación y cambios periféricos en el ojo contralateral, ¿no? O sea, también es muy necesario. Pacientes con desgarros, con desprendimientos, obligado, ¿no? Pacientes con trauma. O sea, todos los pacientes tienen que evaluar ambos ojos, ese es por regla, ¿no? No se examina solo un ojo al momento de dilatar, ¿no? Y esta tabla, pues la pueden ver encontrar en su libro de la academia. ¿Y por qué la puse? Porque mucha gente, muchos colegas o muchos residentes confunden la dilatación que usamos nosotros para oftalmoscopía con otras propiedades que los medicamentos pueden producir, ¿no?, como la cicloplegia. Y para que vean ahí a su mano izquierda de la tabla, hay motivos por los cuales podemos nosotros utilizar estos agentes dilatadores, ¿no? No solamente para la oftalmoscopía, las podemos utilizar como para la refracción cicloplégica, y las opciones son diferentes, ¿no? En pocas palabras, no esperen, pues, hacer cicloplegia con fenilefrina, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente los receptores que se encuentran a nivel muscular de los diferentes músculos que nosotros bloqueamos al momento de utilizar estas gotas no tienen los mismos receptores, ¿no? Entonces, dependiendo del uso, vamos a utilizar el fármaco, ¿no? Típicamente para la oftalmoscopía son las dos válidas, ¿no? La fenilefrina como la tropicamida. Gracias porque el músculo del iris tiene, pues, receptores para ambos, ¿no? Y permite la dilatación fácilmente. En cambio, pues, hay otros usos como la cicloplegia, que pueden ver ahí, se puede usar ciclopentalato, fenilefrina, la combinación de ambas. O mejor dicho, tropicamida. Para dilatación preoperatoria también se aplica lo mismo, es prácticamente muy parecida a la oftalmoscópica. Y la terapéutica, que muchas veces utilizamos fármacos con mayor duración, ¿no?, como la atropina. Y en otras ocasiones también algunos un poco más, digamos, más cortos, como la tropicamida, ¿no? Y también al mismo tiempo es necesario recordar los efectos adversos que pueden tener los fármacos al momento de instilarlos, ¿no? Como por ejemplo pueden ver en la parte inferior,
La atropina es la más alérgica, hay que tener cuidado con pacientes con síndrome de Down, pediátricos sobre todo, que es donde usan más esto y para ese tipo de enfermedades. La escopolamina, que puede tener mayor toxicidad a nivel del sistema nervioso central que la atropina. Y el ciclopentolato, que cuando se usa una concentración del 2%, hay que tener cuidado por sus efectos adversos a nivel del sistema nervioso central también, ¿no? Y la duración, la clásicamente utilizada de la tropicamida, de 4 a 6 horas. Esto importa porque hay que explicarle al paciente qué es el efecto que va, o el tiempo que va a tomar el efecto que estamos provocando en sus ojos. Algunos pacientes tienen más molestias que otros, entonces siempre es importante recalcar cuánto tiempo les va a durar, ¿no? Y la atropina, que muchas veces he visto, ¿no? Tanto de residente que equivocadamente hemos puesto atropina para dilatar el ojo por una oftalmoscopía y el paciente pues queda con el ojo dilatado 1 o 2 semanas, ¿no? Bueno, esto ya es un repaso. Recomiendo revisar su farmacología y etcétera, ¿no? La parte fisiológica también para que se entienda. ¿Qué usamos normalmente nosotros para dilatar a pacientes? Tropicamida o fenilefrina, ¿no? O una combinación de ambas. Es lo que utilizamos acá en el servicio, ¿no? Después de esta introducción, voy a hablar estrictamente de los tipos de técnica que tenemos para la evaluación del fondo de ojo. No voy a hablar de los sistemas de visualización digitalizados porque eso ya lo han hablado hace poco, han hecho toda una exposición de campo amplio y dentro de eso se encuentra pues las cámaras fotográficas, los sistemas de visualización con SLO, incluida la tomografía, otros sistemas de captura. Ahora que está de moda y quizás agregar algo que no se dijo en esa clase es de que la mayoría de productos están apuntando a una evaluación multimodal, ¿no? O sea, ya no se venden los equipos por separado o están teniendo esa tendencia a vender equipos que puedan hacer la evaluación multimodal, o sea, que incluya todos los tipos de evaluación, ¿no? Bueno, al mismo tiempo también, un dato curioso, que están vendiendo equipos, los all-in-one, ¿no? O sea, todo en uno también, ¿no? O sea, tiene esa corriente actualmente estos productos, ¿no? Obviamente los que hacen imagen multimodal tienen muchas mejores prestaciones desde el punto de vista óptico que los equipos all-in-one que hacen todo, ¿no? Así que tengan eso en cuenta. Eso ya hemos visto fotos muy bonitas de Loptos y de sistemas parecidos. Entonces eso ya no va a entrar en la exposición de hoy, pero sí vamos a hablar de oftalmoscopía directa, indirecta y la evaluación con lámpara hendidura, ¿no? Entonces, sobre oftalmoscopía directa, brevemente, es una de las primeras descritas. Miren cómo desde el año 1800 ya se utilizaba. Y es lo que les explicaba, ¿no? Que la oftalmoscopía directa se aplica a esto de que se encuentren conjugadas las retinas tanto del examinador como del evaluador, del paciente, perdón, al mismo momento, ¿no? Y digamos es un sistema óptico bastante simple. Obviamente esto considerando que el ojo es simétrico, ¿no? Este es el oftalmoscopio directo, creo que todos lo hemos usado en pregrado, o al menos lo hemos visto, lo hemos tenido colgado ahí. Eh, muy, Muchas veces es poco entendido el oftalmoscopio directo. Parecería simple realmente, pero si le damos el uso correcto, las prestaciones que ofrece en realidad son muy variadas, ¿no? No solo sirve para evaluar el fondo de ojo, sino también puedes evaluar la superficie, ¿no? Puedes utilizarlo como un barrido, ¿no? Puedes evaluar lesiones corneales con fluoresceína, tiene sus diferentes filtros que permiten esa evaluación. Y como todo equipo oftalmoscópico, que contiene pues un elemento que proporciona la iluminación y es controlado por el rheostato, que le da la potencia, ¿no? de la iluminación, y tiene su sistema óptico por el cual vemos, ¿no? Que está en el cabezal. Esos dos son los sistemas de todo oftalmoscopio, ¿no? Y todo en realidad dispositivo o aparato que sirve para ver el fondo de ojo. O sea, tiene que tener un elemento luminoso que va a nosotros ofrecer la luz que va hacia la retina
y debe tener un sistema óptico que reciba, ¿no? Esos rayos que salen del fondo de ojo para que conjuguen con la retina del examinador, ¿no? Aparte de eso, se le agregan otros detalles, ¿no? Como por ejemplo que tiene un sistema de filtro, que tiene un selector de diafragma que corrigen la ametropía del examinador y del paciente, y tiene un sistema también de elección, ¿no? De los diferentes spots, ¿no? Esto es lo típico que se encuentra en todos los oftalmoscopios directos. Algunos tienen, por ejemplo, un hemicírculo, ¿no? Una mitad de círculo, pero casi todos tienen uno grande, uno pequeño y uno mucho más pequeño. Eso va a permitir evaluar dependiendo del tamaño pupilar, ¿no? Pupilas grandes, bien dilatadas, usan el spot más grande, pupilas más pequeñas, el más pequeñito. Cuando encuentren hemicírculos, en realidad sirve pues cuando hay pacientes que tienen opacidad de medios. Y para que la luz entre con más facilidad y puedan observar, utilizan precisamente el hemicírculo, ¿no? Los filtros, ¿no? Que pueden utilizarse y sus sistemas de fijación, porque también permite evaluar fijación. Esto muy pocas veces lo utilizamos. Y un sistema también para hacer las medidas dentro del fondo de ojo, que normalmente está calibrado casi la mayoría entre punto y punto en 0.2 milímetros o 200 micras. Algunos tienen un visoscopio también dentro, ¿no? Que pocas veces lo utilizamos, ¿no? En general hablo, ¿no? En general, quizás pediatría utilice más estas últimas prestaciones del equipo, ¿no? Y el haz de hendidura que también tienes en el oftalmoscopio directo que permite la evaluación del segmento, ¿no? Anterior. Entonces, como pueden ver, el equipo ofrece bastantes cosas, ¿no? No es tan solamente utilizado para ver el fondo de ojo y ya. Obviamente los filtros los utilizan, por ejemplo, el de luz aneritra para ver mejor fibras nerviosas o vasos sanguíneos en general, ¿no? O hemorragia, ¿no? Y su filtro de cobalto lo utilizan pues, cuando utilicen la fluoresceína. Y obviamente tiene una limitación en cuanto al campo de visión, lo vamos a ver más adelante, pero cuando se encuentren lejos o no tengan ningún otro dispositivo a la mano y tienen su oftalmoscopio directo, pues sí les permite hacer al menos una evaluación de la zona posterior del fondo de ojo y quizás también de la evaluación del segmento anterior, ¿no? Bueno, la técnica ya saben que creo que la mayoría ya la conoce. Lo único que puedo definir y se aplica para la mayoría es que no olviden la poca iluminación que hay que tener, ¿no? Al momento de hacer una evaluación del fondo de ojo, lo que nos permite usar menos intensidad de luz para que el paciente colabore mejor y tener imágenes mucho más definidas, ¿no? Creo que voy a pasar un poco rápido porque me voy a dedicar un poco más a oftalmoscopía indirecta. Si tienen alguna duda, ya regresamos cuando respondamos esa duda. Y el segundo punto, la segunda forma de hacer evaluación del fondo de ojo, que es la que más ahora voy a explayarme sobre la oftalmoscopía indirecta, porque sí he visto que los residentes en algún momento tienen dificultad al momento de hacer esta evaluación de oftalmoscopía indirecta. Al menos acá en el hospital los residentes tienen la suerte de tener el oftalmoscopio indirecto para todo momento, para sus interconsultas, para evaluación de pacientes, casi siempre lo usan. No sé cómo será en otras sedes, pero bueno, en la oftalmoscopía directa, digamos, de todas las formas de fondo de ojo, a veces queda relegada para la parte de retina, ¿no? En oftalmoscopía directa cambia un poco esta situación de la parte óptica, de cómo conjuga la imagen el observador, ¿no? Algo histórico, ¿no? A diferencia de la oftalmoscopía indirecta que en 1810 aprox, en la indirecta pues se introduce en 1850, ¿no? Varios años después, ¿no? Y Schepens, que es el padre, ¿no? De la oftalmoscopía indirecta, fue quien utiliza por primera vez los los bio, ¿no? O sea, los lentes, o sea, los oftalmoscopios indirectos binoculares, tal como los conocemos actualmente, ¿no? Como les comentaba, como parte de todo sistema oftalmoscópico, tiene que tener una fuente de luz, su sistema óptico, eso ya hace suficiente, pero en este caso hay que agregar una lente condensadora, ¿no? Que es la que sostenemos al momento de hacer la evaluación al paciente, ¿no?
La ventaja de la oftalmoscopía indirecta es que nos proporciona una imagen estereoscópica, ¿no? O sea, nos permite ver profundidad. El campo de visión también es mucho más amigable, ¿no? Y eso va a variar dependiendo de muchos factores, ¿no? En general, la lente que usamos es uno de las variables más importantes. Poco a poco voy a explicar eso ahora, ¿no? El oftalmoscopio indirecto tiene muchos modelos, algunos más grandes que otros, algunos más ligeros, pero la mayoría de ellos pues, tiene estas diferentes partes, ¿no? Tienen una fuente de poder que muchas veces es la batería, esta fuente de poder está adherida al mismo casco o necesitamos un conector, ¿no? Y lo podemos manipular en el bolsillo o dejarlo en alguna parte. Tenemos todo el sistema de ajustes, tanto horizontal como vertical. El reostrato también que nos permite controlar la potencia de la luz. Y en la parte óptica tenemos, pues, que es donde nosotros vamos a visualizar al paciente los diferentes filtros, ¿no? El de apertura y el de los filtros de colores, ¿no? Tal como el oftalmoscopio directo, ¿no? Bueno, a diferencia del oftalmoscopio directo, acá solo tenemos 3 o 4 filtros, ¿no? Que básicamente es uno difuso y 3 de tamaño regular, ¿no? Uno grande, uno mediano y uno pequeño, casi en todos. Y algunos tienen una pequeña palanquita por debajo o al costado que permite controlar los espejos que están acá, ¿no? Adentro. Que más adelante voy a explicar, ¿no? Para qué sirven esos espejos, que al final provocan una disminución de nuestra distancia interpupilar y que esa palanquita que muchos tienen permite adelantar o retrasar ese espejo, ¿no? Para poder, digamos, disminuir aún más nuestra distancia interpupilar, ¿no? ¿Y para qué disminuir la distancia interpupilar? Ya lo vamos a ver en la parte óptica, ¿no? Y acá la mano derecha está el principio óptico que es un poco diferente al de la oftalmoscopía directa, que sí, en realidad, si vemos y somos simplistas, al final eso conjugamos, ¿no? La retina del examinador con la retina del paciente, pero el recorrido es completamente diferente, ¿no? O sea, esta parte está dentro del oftalmoscopio directo, en el que está la fuente de luz y los espejos. Acá está el lente que agregamos que se utiliza, que es el lente condensador. Y acá hay una imagen aérea que ahora voy a explicarla, ¿no? Porque en realidad nosotros no vemos, cuando vemos la lupa no estamos viendo la imagen en la lupa, estamos viendo una imagen que no está en la lupa, sino que es una imagen aérea que se forma detrás de la lupa, ¿no? Y como puede, el recorrido, pues, tiene diferentes cambios, ¿no? Esa parte óptica la vamos a ver acá, ¿no? Para que nosotros podamos ver o formar una imagen de la retina, pues lo que primero que debería suceder es de que entre luz a la retina, ¿no? Entonces, si simplemente nosotros con una fuente de luz hacemos que esta fuente de luz llegue hacia la retina, obviamente de la retina va a salir, pues, que es el objeto, diferentes rayos de luz infinitos que van a formar una imagen, ¿no? En este caso, si solo emitimos una luz cualquiera, la imagen se va a formar en el infinito óptico, ¿no? Pero como a nosotros no nos interesa eso, sino que nosotros no queremos tener la imagen en el infinito óptico, nosotros queremos tener la imagen en nuestra retina, como examinadores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer que esta imagen que está en el infinito óptico, pues caiga en algún lugar conocido para poder recibirlo, ¿no? Es por eso que los lentes son necesarios. Y no solamente son necesarios para formar la imagen o hacer que esta imagen que sale al infinito óptico se forme en una instancia conocida, sino que al mismo tiempo que funciona en la parte, digamos, óptica misma, también permite que cuando administremos la luz, ¿no? Porque nosotros, esa luz que administramos también tiene que ser de forma controlada, llegue a la retina correctamente y no interrumpa el paso de la luz que sale, que es la que recibimos para hacer la visualización. O sea, tiene que haber dos caminos diferentes. Entonces, esta lupa condensadora, esta lente condensadora, sirve para ambas cosas. Por un lado, cuando la luz sale del oftalmoscopio directo, pasa por ella y llega al fondo de ojo de una manera controlada y conocida, y al momento de que sale la luz, se forma la imagen a través de ella, ¿no?
justo por detrás, dependiendo del poder que tenga la lupa, ¿no? O la lente. Acá se ve la misma imagen, pero ya teniendo en cuenta la distancia del observador, ¿no? Y teniendo en cuenta que esta imagen aérea al final, la forma de verla, porque nosotros si ponemos solo una fuente, ponemos la lupa, esa imagen no la vamos a poder recibir, ¿no? Entonces necesitamos por eso pues la parte óptica del oftalmoscopio indirecto, que es justo la que está por delante del ojo de este observador, y es la que va a permitir que se conjugue esa imagen aérea con la retina del examinador, ¿no? Acá ya se van dando cuenta cómo es que se forma y se invierte la imagen, ¿no? Ya ténganlo en cuenta desde el momento que están viendo los principios ópticos, ¿no? Por eso, en el mismo dibujo, que es muy claro, que acá la retina está para un lado y acá se forma para el otro, ¿no? Y es por eso que nosotros vemos las imágenes invertidas, ¿no? Ahora, otro detalle muy importante, aparte de esto que le estoy mencionando y que también lo he dicho, es de que la luz que se recibe de la lupa y la que sale de de la lámpara de biomicroscopía o el oftalmoscopio indirecto tiene que recorrer dos caminos diferentes. Así que cuando se trata de la formación de imagen, la imagen debe conjugarse al mismo tiempo en la retina del paciente, en la imagen aérea y en la retina del observador. Pero cuando se trata de que no coincida la luz que ofrecemos al paciente y la que recibimos para formar la imagen, debemos hacer conjugar otros dos puntos que son importantes, que son las pupilas de los pacientes. Para que el reflejo que se forme acá a nivel de la córnea, que ya vamos a ver más adelante, que son básicamente tres elementos, dos que son de la luz de salida y uno que es la luz de entrada, se encuentran en puntos diferentes, ¿no? Y no permitir que interrumpa la formación de la imagen en la que recibamos nosotros, ¿no? Entonces, esa otra conjugación es muy importante en la formación de estos reflejos y de que no se interrumpa la imagen, ¿no? Porque recuerden que la córnea es una superficie con mucho poder que no solo refracta, sino también refleja, ¿no?, la luz. He ahí el uso, pues, de la lente condensadora. Acá, otro dato bastante interesante es de que en posiciones correctas, ¿no?, cuando colocamos nuestra biomicroscopio, nuestro oftalmoscopio indirecto y la lente que utilizamos del poder que sea, está en la posición correcta, en la distancia de trabajo correcta, la imagen debe verse así, ¿no?, ocupando todo el tamaño de la lupa, digámoslo así, ¿no? Porque la luz está entrando pues por completo y de forma correcta. Y ya se van a dar cuenta cuando hagan sus fondos de ojo con el oftalmoscopio indirecto, qué pasa si ustedes de esta imagen conjugada adelantasen o retrocedieran la lupa sin mover pues el resto del sistema óptico. Pues que no se va a ver totalmente centrada, ¿no? Van a perder eh, la imagen, ¿no? Eh, digamos que cuando uno acerca la lupa al paciente, es una práctica que no le podemos sacar provecho, ¿no? Pero cuando alejamos la lupa del paciente, yo creo que pese a que no es lo habitual, yo les saco provecho cuando les explico, creo alguna vez a ustedes, acá mis residentes, que esta maniobra sirve para aprender a hacer el fondo de ojo, ¿no? Porque no siempre al inicio tienes esa facilidad de pones la lente, pones el oftalmoscopio indirecto, lo prendes y ya estás viendo el fondo de ojo, ¿no? O sea, hay una pequeña curva de aprendizaje que no es difícil, pero algo que siempre me ha ayudado a mí, incluso ahora para no equivocarme en el fondo de ojo y siempre entrar directamente a ver la imagen. Y yo a propósito alejo la lupa, como pueden ver, se pierde un poco de visión, pero si la alejas lo suficiente, ya no se ve el fondo de ojo, sino ves la imagen de la superficie ocular.
Y eso es ventajoso. ¿Por qué? Porque al momento de ver yo la imagen de la superficie ocular, veo mi luz. Y mi luz puedo ver si está entrando realmente por la pupila o está en alguna parte. Entonces, yo a propósito retrocedo mi lente para que provoque el reflejo rojo, esté mi luz entrando por la pupila y luego la acerco lentamente, ¿no? De esa forma garantizo que la luz está entrando perfectamente por el centro de la pupila y estoy viendo el fondo de ojo. Entonces la adelanto ya lo suficiente hasta llegar a formar la imagen total, ¿no? Entonces yo le saco provecho a este, digamos, elemento óptico, ¿no? Que no debería suceder, pero nos sirve para poder enfocar fácilmente y no equivocarse al momento de centrar la imagen, ¿no? Perdón. Cuando les comentaba que la entrada de luz y la salida deberían tener dos caminos diferentes, y ahí tenía mucho que ver la conjugación a nivel pupilar y los reflejos en córnea, este es el elemento, ¿no? Que se debería ver cuando uno está en los reflejos corneales, ¿no? Estos dos pequeños puntitos corresponden a la luz que sale y que nos permite ver a través de ella de forma binocular el fondo de ojo, y la luz que emite el oftalmoscopio es esta parte que está a nivel inferior. Entonces, cuando ponemos el lente y vemos a través del oftalmoscopio, eso es lo que sucede, ¿no? Hacemos que con el lente la luz entre por esta parte inferior y en el momento que sale la luz de la retina, para formar la imagen, nosotros la vemos a través de estos dos orificios, a través de nuestro sistema binocular, ¿no? Por eso que la imagen que se forma tiene profundidad, ¿no? Aparte de que por la parte del sistema óptico es una imagen invertida, cabe resaltar que es una imagen real, ¿no? Porque muchos de los sistemas ópticos, digamos, más actuales, así como el Optos que han presentado, pues no son imágenes reales, ¿no? Al final es solamente una imagen formada, ¿no? Por el computador. Pero cuando hacemos la evaluación indirecta o usamos la oftalmoscopía indirecta, estamos viendo una imagen real, ¿no? Lógicamente, no con la definición perfecta o grandiosa que ofrece una evaluación con lámpara hendidura y con las lupas de contacto o las lupas aéreas, que sí, la lámpara de biomicroscopía ofrece más detalle, pero lo suficiente como para ver la mayoría de estructuras, ¿no? Que es bastante buena, ¿no? Y este es el espejo que les comentaba. No sé si se está viendo mi puntero. Este es el espejo que les comentaba, que algunos de los equipos tienen pues ahí una manija que permite adelantarlo, ¿no? O retrocederlo, perdón. En realidad lo retroceden, porque ya de por sí está en una posición, ¿no? Nosotros retrocedemos para que provoquemos el acercamiento más aún de la distancia interpupilar, ¿no? Imagínense este rayo de luz, si choca a este nivel, produce un ancho o transforma nuestra distancia interpupilar, que suele ser alrededor de los 50 milímetros, ¿no? Algunos más, algunos menos, ¿no? Acá con mis recientes algunos tienen menos de 50, otros tienen más de 50, o hasta 60, perdón, 60, no es 50, es 60, ¿no? Algunos tienen menos de 60, otros tienen más de 60, hay muy variado, pero la idea es de que permite esta distancia interpupilar que está en 60, pues llevarla a una distancia tan pequeña como 1.5, ¿no? Centímetros, o sea, 15 milímetros, ¿ya? De esta forma es que nosotros vemos la binocularidad de la evaluación, ¿no? O sea, tenemos que reducir esa distancia interpupilar para que prácticamente entremos con los dos ojos al ojo del paciente, ¿no? Así en simple, se los digo así. Entonces, cuando la pupila es más pequeña, que no dilata por muchas razones, necesitamos usar el spot más pequeño, pero al mismo tiempo, si tenemos esta palanquita a la mano, podemos hacer que retroceda este espejo, como pueden ver acá en la imagen superior, y al hacer retroceder el espejo, la luz va a chocar en la punta del espejo, haciendo que el dip sea más pequeño, ¿no? Si yo retrocedo esto, vean cómo la línea acá cae más en la punta. Obviamente, si cae más en la punta de ambos lados, acerca ambas líneas, ¿no? Entonces, si acerca ambas líneas, la distancia interpupilar es más pequeña. Y al hacer la distancia interpupilar más pequeña, pueden ver acá en la figura, logramos obtener esta imagen binocular, ¿no? En pupilas más pequeñas.
¿no? Otra opción de reducir la distancia de esta forma es agrandar la distancia interpupilar en el mismo indirecto, ¿no? Bueno, pero eso a veces no es la mejor maniobra, ¿no? A veces se puede, a veces es un poquito molestoso también porque puede alterar tu visión binocular, ¿no? O tu binocularidad. Pero bueno, son dos opciones cuando tengan pupilas pequeñas, ¿no? Usar el spot pequeño, retroceder un poco el espejo, utilizar una lupa de más potencia, ¿no? Y ya son varias formas de cómo poder evaluar una pupila pequeña, ¿no? Si se trata del oftalmoscopio indirecto, tienen estas dos opciones. O amplío un poco mi distancia interpupilar moviendo mis ópticas, retrocedo el espejo y me da esa posibilidad. Y si quiero utilizar algo extra, pues utilizo una lupa de mayor poder, ¿no? Si normalmente usamos una 20, si tengo una lupa pequeña, puedo usar una 28, una 30, ¿no? Eso lo voy a mencionar más adelante. Ahora estoy hablando más específicamente del oftalmoscopio indirecto y su parte óptica, ¿no? Y en resumen, esto, por ejemplo, es del libro de la Academia, ahorita todo lo que he sacado. Pero como pueden verse, el libro de la Academia de este año solo nos da esta imagen. Es un poco lo que me disgusta cuando hacen ediciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes anteriores que explican todo el proceso de formación es de un libro, del mismo libro, pero de edición pasada. Y como pueden ver, es mucho más bonito al momento de explicar, ¿no? En cambio, el libro actual solo ofrece esta imagen, ¿no? Que es un resumen de todo lo que les he dicho, ¿no? Y por eso lo pongo como tal, ¿no? Pero para entender estos tres planos conjugados, que son la parte óptica de la imagen, o sea, la imagen misma, que debe conjugarse en la retina del examinador, en la imagen aérea y en la retina del paciente, han visto todo el proceso de cómo se forman, ¿no? Y para observar este brillo a nivel de la córnea del paciente, que coincide pues con el oftalmoscopio, con la placa esta anterior del oftalmoscopio, hay que conjugar las dos pupilas del paciente, ¿no? Y para eso sirve la lente condensadora, ¿no? Entonces ese es el motivo. Perdón, está, ¿no? Bueno, obviamente cuando yo hacía mis oftalmoscopías indirectas, yo creía, ¿no? Antes de ver la parte óptica, y cuando recién empezamos PDR1, ¿no? Que la imagen se formaba en la lupa, ¿no? Pero bueno, ya es algo tan básico saber que las imágenes se forman pues, dependiendo del poder por delante y por detrás, ¿no? No olviden eso. A veces, a pesar de que lo saben, siguen creyendo de que se forma en la lupa, ¿no? Pero no, recuerden que no es así. Este dato también me pareció bastante interesante, que está en el libro actual, no está en los anteriores, porque pues, el advenimiento de los diferentes dispositivos vale la pena hacer esta aclaración. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? de la entrada y salida de luz cuando se utilizan diferentes dispositivos, ¿no? Ya saben que con el oftalmoscopio indirecto sucede esto, ¿no? La luz entra por esta parte inferior y cuando observamos y sale, pues la observamos por estos dos puntos, lo que permite la binocularidad y permite la visión estereópsica, ¿no? De estereopsis o de profundidad. Cuando usamos una cámara, así se dispone la entrada y salida de luz, ¿no? La iluminación como una dona y en el centro la salida para la observación, que es lo que hacen la mayoría de cámaras. Por eso que no vemos estereopsia, ¿no? Necesitamos dos fotos y unos lentes especiales sobre, ¿no? Entonces la visión es monocular. Y miren acá la cantidad de luz que entra respecto a la que sale. Es bastante la cantidad de luz que entra. Y muchas veces esa luz dificulta la recepción del examinador y puede ver un poco las imágenes, ¿no? Es por eso que los sistemas de SLO, los habló el doctor Lublio, creo, ¿no? Estoy seguro que ha dicho SLO muchas veces y ustedes no le han preguntado porque no sé si saben o tenían miedo de preguntar. Pero el SLO, que es ese láser de escaneo oftalmoscópico, que en realidad no es una luz, no es un láser el que se usa. O sea, a diferencia de la cámara que usa luz y otros aparatos como el oftalmoscopio que usan luz, SLO usa un láser. Y ya saben que la luz del láser es de un solo color, etcétera, ¿no? Pero su sistema de captar la luz y formar la imagen, miren cómo es. La iluminación es más pequeña y tiene un mayor campo de observación, lo que permite que se generen las imágenes de ese tipo, ¿no? Con la calidad que se genera, ¿no? Entonces me pareció bastante interesante y bueno, hacer la diferencia también en lo que es un SLO,
El SLO está integrado en muchos tomógrafos y otros aparatos para ver, o algunos tipos de cámara, y que puedan observar, ¿no? Desde el punto de vista óptico, al menos en la parte de la luz, cómo entra y cómo sale para la observación, esta diferencia, ¿no? Ahora sí, algunos datos, ya no del oftalmoscopio indirecto, sino de la oftalmoscopía indirecta que resumidas cuentas, esto es lo más importante, digamos, para su práctica, para aplicarlo con el paciente en el momento de su evaluación. A mayor poder de la lupa, va a haber menos magnificación y van a evaluar más campo visual, ¿no? Y viceversa, a menor poder de lupa, mayor magnificación y menor campo. ¿Qué significa? Si comparo una lupa 7.8 con una 90, ya, la 7.8 va a tener menos poder, va a tener más amplificación y menor campo. Se utiliza para ver mácula, nervio óptico. Si es una de 90, voy a tener menos magnificación, pero voy a ver más campo. La usamos para la evaluación general, ¿no? Por nervio ópticos, etcétera, o sea, en general. A mayor diámetro, mayor campo, ¿no? Si usamos una de 20 o una de 30, si uso la de 20 veo menos campo, si uso una de 30 veo más campo. Eso aplica para todas las lupas. Con cualquier lente se obtiene una mayor magnificación al disminuir la distancia de trabajo. O sea, yo me acerco y se magnifica. En pacientes con pupilas pequeñas, la penetración se facilita con lentes de mayor poder, es lo que les decía, ¿no? Aparte de mover esa opción del oftalmoscopio indirecto, si yo uso una lupa de 30 en vez de una lupa de 20, voy a ver mejor por una pupila pequeña. Si tengo una pupila pequeña y tengo una lupa de 78 o de 90, voy a usarla de 90, ¿no? Sin ir más allá con las otras lupas que existen, ¿no? Les comento las más utilizadas, ¿no? La compensación de errores refractivos, cosa que no tiene el oftalmoscopio indirecto, porque no tiene ese cabezal que permite modificar la parte refractiva, se corrige con la distancia de trabajo, ¿no? Recuerden que distancias son dioptrías, ¿no? Entonces, teniendo eso claro, ya pueden hacer un examen de fondo de ojo con mucha facilidad, ¿no? Bueno, esta es la parte visual, ¿no? De cómo el examinador, que normalmente a una distancia de 40 centímetros tiene esta magnificación, si me acerco, aumenta, pues, ¿no? A 25, imagínense, por 2, por 3. No es necesario que se memoricen las magnificaciones, sí es básico recordar al menos la de 20 dioptrías, ¿no? Que algunos lo duplican al examen a una distancia usual, ¿no? Es 1,87, pero la duplicamos a veces. Simplemente decimos que es el doble. Pero puede ser hasta el triple si se acercan, ¿no? Bueno, acá hay unos detalles de magnificación transversa y de otros tipos que no voy a entrar en detalle, más bien vamos a ir a lo práctico, que son los tipos de lupa más utilizados. Esta es para oftalmoscopía indirecta, la de 20, la panretinal de 2.2, la de 28, la de 30, y básicamente acá recordarles, ¿no?, que mayor poder para pupilas pequeñas, y un detalle, ¿no?, si los pacientes son posoperados y tienen gas, también se ven mejor con poderes más altos, ¿no?, con 28, con 30, ¿no? Ahora, actualmente hay otras en bulk que son mucho mejores, son una degeneración encima de estas, que también tienen otros detalles en cuanto a la óptica, ¿no? Bueno, la técnica de la oftalmoscopía indirecta tiene una serie de pasos, ¿no? Primero, asegurarse del equipo esté bien ajustado. Luego nos ajustamos bien el equipo en la cabeza, ajustamos nuestra distancia interpupilar, chequeamos bien la iluminación. Recuerden que la iluminación siempre tiene que ir de menos a más, nunca empezar con la más potente. Seleccionamos el filtro dependiendo del tamaño pupilar y lo que queremos evaluar. Y el paciente, lo ideal es que esté supino, ¿no? O puede estar sentado, ¿no? Nosotros, por comodidad, porque no tenemos el espacio que requerimos para hacer la evaluación en supino, lo hacemos casi siempre en pacientes sentados, ¿no? Que también es válido. A veces sentado con hiperextensión, ¿no?, para generar digamos, acercarnos a lo supino, ¿no? Y luego enfoque con el lente condensador, que va a depender de la potencia. Mayor potencia, más tienes que acercar el lente al paciente. Y finalmente haces el examen del fondo de ojo, ¿no? Este es el oftalmoscopio indirecto. Estas son las lupas más utilizadas, lo que les decía, la panretinal de 2.2, la de 20 y la de 30. Esta es la posición supina, digamos que adecuada del paciente.
la podemos hacer de centavos, como les vuelvo a repetir. Y esto es lo que evaluamos cuando hacemos un fondo de ojo, ¿no? Con oftalmoscopía indirecta. Esta es toda la retina y al momento de hacer la imagen o formar la imagen, evaluamos todo este pequeño círculo, ¿no? Que como pueden ver, y esto es muy útil al momento de que hagan sus evaluaciones, con 3 tamaños de círculo llegamos desde el centro del polo posterior hasta la periferia más anterior, ¿no? Y lo interesante es de que cuando uno evalúa la retina, no esperen ver lo que está en la retina, sino la imagen que está invertida. Como pueden ver, está a su mano izquierda así, y luego al momento de lo que están viendo se convierte en esto, ¿no? O sea, esto lo voy a agrandar, porque vale la pena entender esto, lo que les estaba comentando al inicio. Esto es lo que se encuentra en la retina, en el objeto, pero lo que se forma, la imagen que se forma es esta. Así que cuando evaluemos, vamos a evaluar una retina. Lo que está en el centro, por suerte, solo lo vemos revertido, ¿no? Invertido, ¿no? No es tanto el cambio. Pero cuando nos vamos alejando hacia la periferia, ahí, digamos, es un poco más difícil relacionar la distribución o la posición que tiene la retina, ¿no? Por eso ahora les traje un ejemplo. Solo sobre la indentación escleral, mencionarles, ¿no? Que es una técnica que nos permite ver esas zonas muy anteriores del polo posterior, perdón, del fondo de ojo, y que consiste en hacer una pequeña presión desde la parte externa, en la esclera, algunos sobre el párpado, provocando que existe esta convexidad, y al momento de ver nosotros a través de la pupila, pues vemos esta convexidad mucho más cerca, ¿no? La hace visible en realidad, porque si el paciente no está totalmente dilatado, no se llega a ver, ¿no? Hay diferentes tipos de indentador, ¿no? El de tipo láser, o muchas veces utilizamos un hisopo, ¿no? Pero no usen los hisopos de plástico que se doblan con facilidad, sino los de madera, ¿no? Bueno, son las técnicas para indentar la totalidad de la retina, de la parte anterior de la retina. Y finalmente, lo ideal, pues, es hacer diagramas, ¿no? De lo que evaluamos. Y lo ideal es hacer el diagrama al mismo tiempo que hacemos el examen, ¿no? Pero bueno, esto en la práctica a veces por el volumen de pacientes no lo llegamos a hacer. Sí o sí háganlo cuando hay traumas, cuando hay desprendimientos de retina. Eso sí, indudablemente, ¿no? Cuando hay traumas y desprendimientos de retina, sí o sí, ¿ya? Cuando solo, digamos, son lesiones aisladas o ya conocidas, pueden solo describirlo o hacer un pequeño dibujo, ¿no? Pero en desprendimientos de retina, traumas oculares y hay lesiones así que necesitan seguimiento cada cierto tiempo, hablo inmediato, ¿no? Ahí sí hagan su dibujo, sí o sí, ¿no? Voy a pasar porque se nos acaba el tiempo. Y este es el ejemplo que les traían. Cuadrar el fondo de ojo normalmente se ve sin necesidad de indentar, ¿no? Casi siempre vemos esta cantidad de fondo de ojo sin necesidad de indentar. Quizás un poquito más si hacemos mover al paciente la cabeza o el ojo, perdón, hacia arriba, hacia abajo, hacia las diferentes partes, ¿no? Como pueden ver, esta parte es superior, esta parte es la inferior, esto es lo nasal y esto es lo temporal, ¿no? Asumamos que tenemos 2 lesiones ahí, ¿no? Una que es superotemporal o temporal superior y la otra es inferonasal, ¿ya? En azul para que se vea ahí. Entonces, esto es lo que el paciente tiene, no es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Obviamente todavía no sabemos lo que tiene el paciente, acá estamos haciendo trampa, porque ya sabemos lo que tiene el paciente, ¿ya? Pero cuando nosotros hagamos oftalmoscopía indirecta, la imagen se va a ver así, o sea, se va a invertir. O sea, no va a ser esta. Esto es lo que tiene el paciente, ¿ya? Y como pueden ver, es la misma imagen, y lo que vamos a hacer con el oftalmoscopio
es ver esto nada más. ¿Ya? Esto sería la imagen de la retina misma del paciente, ¿cierto? Pero esto no es lo que vemos cuando utilizamos la oftalmoscopía indirecta. Y justo este tamaño es el tamaño de la oftalmoscopía indirecta, por si acaso, ¿ya? Entonces, cuando hagas la evaluación de esta retina y pongas tu lente y hagas tu oftalmoscopía, vas a ver esto, pero así, invertido, ¿no? O sea, lo que es superior, como pueden ver, la S ahí, que todavía se ve, se ha ido hacia abajo, ¿no? Y lo temporal está también a ese mismo lado, lo que, ¿sí? Lo que era nasal acá, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos en el fondo de ojo, ¿no? Y lo mismo con la otra lesión, la azul. Cuando colocamos, esta es la imagen real, la del paciente, ¿no? O sea, mejor dicho, este es el objeto, que es el paciente en este caso, que suena medio raro. Pero cuando formamos la imagen, esta imagen la vamos a ver así, ¿no? Entonces, ya, ahora, ¿por qué les puse este ejemplo? Porque hay que diferenciar la imagen que se forma, que es esta invertida, con la posición en la que se encuentra, ¿no? O sea, a pesar de que esta sea invertido hacia inferior y hacia nasal del paciente, ¿no? Aparentemente, esta imagen sigue siendo supratemporal. Así que les puse esas letras para que cuando evalúen el fondo de ojo de un paciente y vean una lesión, lo primero que tienen que hacer es hacer mover la cabeza o los ojos del paciente, mejor dicho, hacia el lado de la lesión. O sea, ¿qué significa? Yo tengo esta lesión acá superotemporal, ¿no? Entonces, si yo la he visto en la primera evaluación, ¿no? Estoy viendo acá mi fondo de ojo, me muevo y pum, y hay una pequeña lesión que necesito verla con más claridad, ¿no? Porque no es que de frente veas toda la periferia, ¿no? Yo, bueno, ahora ya les explico un poco, o bueno, si hay tiempo, cómo hago yo mi fondo de ojo. Pero digamos, ya logro ver este pequeño cachito, así vamos a llamarle, ¿no? Entonces yo necesito ver la totalidad de la lesión. Entonces lo primero que hago, como ya sé que esa lesión es superotemporal, es hacerle mirar al paciente a superotemporal, en todo momento. O sea, el paciente mueve los ojos hacia superotemporal y cuando yo pongo el lente, el paciente sigue moviéndose hacia superotemporal, ojo. En el momento que yo pongo el lente y veo la imagen la veo abajo y nasal, pero el paciente sigue mirando superotemporal, por eso las letras siguen ahí, superotemporal. Eso no va a cambiar. La posición en la que están los ojos del paciente van a estar hacia el mismo lado de la lesión. Pero en el momento que yo pongo el lente y se forme la imagen, ahí es donde se aplica lo invertido. O sea, ahí veo mi retina inferonasal, ¿no? Y si quisiera ver un poco más hacia allá, necesitaría mover a la inversa, ¿no? Mi lupa o mi fuente de luz, ¿no? ¿Ya? Lo mismo para esa lesión azul, ¿no? Yo la veo inferonasal, ¿no? La veo ahí, inferonasal. Igual, un pedacito de esto y necesito ver esa lesión con más claridad. Entonces, hago que el paciente lleve su mirada hacia inferonasal y cuando vea la lupa la voy a ver ahí, más o menos, ¿no? Pero la voy a ver así revertida, invertida, ¿no? Entonces, esos dos puntos creo que deben tenerlos bastante claros y van a ser un fondo de ojo de lo más fácil, ¿no? Con la lámpara perdón, con el oftalmoscopio indirecto. Bueno, la lámpara también es una parte de la evaluación que ya todos la conocen, no voy a hablar mucho, solo eso sí, hacer ahínco o decir y reconocer que las imágenes son de más calidad, da más detalle, hay mucha más nitidez y que uno puede aumentar la magnificación pues para tener imágenes más grandes, ¿no? Con la lámpara hendidura. Y que también se puede evaluar la totalidad de la retina, ¿no? Las diferentes lupas, las que más usamos, ¿no? La Superfield y la Whitefield, ¿no? De Wolf, las de otras marcas como las que tengan, ¿no? Y bueno,
Hay lentes o lupas de contacto y no de no contacto. Las que dan mejor calidad de imagen son las de contacto. Lamentablemente son un poco más incómodas. También dan más campo visual las de contacto. Y las de contacto sirven también, además de para diagnóstico, para tratamiento, ¿no? La lente de Goldman, por ejemplo, es la que permite ver la totalidad de la retina, incluido hora cerrada y todo, ¿no? Dependiendo del espejo que se utilice, ¿no? Bueno, la técnica de colocación de un lente de contacto para evaluación del fondo de ojo es esta, ¿no? Haces ver hacia arriba al paciente, bajas un poco el párpado inferior y pones la lupa, ¿no? Luego el paciente regresa a su mirada primaria, ¿no? O sea, esa es la técnica recomendada. Yo sé que al final la ponen de diferentes formas, pero hagan el intento de hacer lo que está descrito y les va a parecer más fácil, van a ver. Bueno, esto lo voy a dar preguntas, con gusto las respondemos, ¿no? Y finalmente esta tabla que resume, ¿no? Lo que les he hablado un poco de oftalmoscopía directa, indirecta y de evaluación de lámpara hendidura, ¿no? Las técnicas oftalmoscópicas no hay contacto con el paciente, la única que tiene contacto es la que utiliza la lámpara hendidura con un lente de contacto, ¿no? La resolución, como pueden ver, siempre es más alta en lámpara hendidura. La lámpara hendidura también permite ver todo hasta hora cerrada, la oftalmoscopía también hasta hora cerrada, siempre y cuando indentemos, ¿no? El campo de visión es muy, muy variado. Como pueden ver, la oftalmoscopía directa es la que tiene menor campo y la indirecta hasta 45, ¿no? Las lámparas de hendidura va a depender de la lupa que utilices, ¿no? Que suele ser más amplio que la oftalmoscopía indirecta, ¿no? Esto sí es un detalle muy importante, que si el paciente tiene opacidad de medios, la opción más adecuada es la oftalmoscopía indirecta, ¿no? Ustedes mismos hagan la prueba cuando tengan un paciente con hemovitrio, grado 2, o tengan una catarata no tan madura, véanla con una lupa de 78-90 y luego véanla con el oftalmoscopio indirecto, se van a dar cuenta que con el indirecto van a ver el fondo de ojo mucho más fácilmente, ¿no? Las que son binoculares van a darnos estereopsia o estereopsis. La habilidad que requerimos para evaluar, la que pide más habilidad es la oftalmoscopía indirecta, ¿no? Y los tipos de imagen que esto suelen preguntar en los exámenes, ¿no? Solo el oftalmoscopio directo da imagen de tipo directa, el resto da imágenes indirectas, ¿no? Y las sugerencias, ¿no? Para el uso de estas técnicas, por ejemplo, con la oftalmoscopía directa, para evaluar mácula y nervio óptico, sirve para eso. Algunas lesiones también, pero básicamente mácula y nervio óptico. La oftalmoscopía indirecta para hacer una evaluación completa y en la lámpara también para hacer una evaluación completa, ¿no? Y además, tratamiento, digamos, cuando tenemos lesiones de mayor extensión es preferible la lámpara indirecta. Cuando le tenemos lesiones focales, podemos hacerlo también con la lámpara, con el oftalmoscopio indirecto, perdón, ¿no? Y bueno, hasta acá ya termino con la exposición. No sé si hay alguna pregunta, duda. Esto del sistema de visualización, como le dije, no lo voy a tocar y falta la segunda gran parte, que es la evaluación misma del fondo de ojo, ¿no? Que creo que también les interesaría. Muchas gracias, doctor Céspedes. Excelente presentación, sobre todo muy didáctica, para entender todos los residentes. No sé si el doctor Barriga tiene algún comentario, hasta que se animen a hacer alguna pregunta. Gracias, Kenji. En realidad, no, la clase de Renzo ha sido muy buena. Va a estar disponible después para que la puedan revisar. Yo creo que es necesario que estos temas básicos se incorporen bien en su bagaje de conocimientos, porque de ahí parte lo que viene después, que es hacer un buen examen. No se puede hacer si es que no conocen la técnica y la disponibilidad de las lupas y los instrumentos que se requieren para ello. Y bueno, si no se hace un buen examen, tampoco se hace un buen tratamiento. Yo quería, de todas maneras, creo que lo dijo Renzo al principio, pero me gustaría enfatizarlo si es que lo dijo, porque es necesario entender que esto de lo que ha hablado Renzo no es para un retinólogo, esto es para un oftalmólogo. Cualquier oftalmólogo que hace su práctica en su consultorio,
debe hacer estos exámenes porque de ello depende, les repito, el diagnóstico y el tratamiento que le van a dar a su paciente. En los hospitales tenemos la mala costumbre, también por el flujo de pacientes tan grande que hay, que a veces dejamos el examen de fondo de ojo para el retinólogo. Eso ocurre en los hospitales nada más. En la vida real no va a ser así. Ustedes van a tener que hacer el diagnóstico cuando estén trabajando en su consultorio y por lo tanto tienen que dominar la técnica que, insisto, no es para retinólogos, esa técnica es para oftalmólogos. Por lo tanto, ténganlo presente, ustedes deben terminar su residentado dominando la técnica de examen de fondo de ojo y para eso empezamos con esto, que es básico, pero ya después, como dice Renzo, vamos a revisar el examen de fondo de ojo propiamente tal y luego la patología que nos va a llevar hacia lo que podemos diagnosticar haciendo un buen examen, ¿no? Ya después, sí es verdad que algunas cosas, cuando lleguemos al tratamiento, van a ser pues competencia del retinólogo exclusivamente, pero el diagnóstico de una enfermedad retiniana no debe ser exclusividad del retinólogo. Los oftalmólogos en general deben hacer el diagnóstico de una retinopatía diabética, de una papilitis, de un desprendimiento de retina. Al retinólogo le competirá tal vez darles el tratamiento específico, el láser, la cirugía, pero el diagnóstico lo debe hacer cualquier oftalmólogo. Así que ténganlo presente, esa es la idea con estas clases. Ustedes se están formando para oftalmólogos generales, ya después van a tener tiempo, un par de años más, para hacer su especialidad en lo que elijan, pero esto, que es parte de su residencia, lo tienen que dominar cuando lleguen al tercer año. ¿De acuerdo? Gracias, Renzo. Wilito, buenos días. Blanquita, ¿cómo estás?